Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo encuentro de lo que es clínica de adultos. O más bien de mi resumen de los temas que rindo para clínicas de adultos. Sin más que agregar, y siguiendo de pie con el encuentro anterior, empecemos. Exploración de la epistemología. En los últimos años, los problemas relacionados con la salud mental se han visto incrementados de manera significativa. En 2015, la OMS sacó un informe donde marcaba que en los países en vías de desarrollo, 3 de 10 personas enfermas padecen algún trastorno mental, mientras que en los países desarrollados este número ascendía a 4. Lo mismo pasa con niños y adolescentes. Hay un aumento también en el interés de los trastornos y en la exploración de los trastornos mentales. Hoy en día, la mitad de las personas adultas que sufren algún trastorno mental manifestaron su comienzo antes de los 14 años. En general, la psicoterapia es una intervención de primera línea. Los factores de las psicopatologías infantojuveniles no se deben a un solo factor que actúa de manera aislada, sino se origina a partir de una interacción dinámica de múltiples factores como lo son la vulnerabilidad, la falta de acción, la acción incluso. Factores que influyen en la psicopatología infanto-juvenil. Tenemos los biológicos, por ejemplo la genética, las hormonas, los neurotransmisores. Lo psicológico, ejemplo estilos de afrontamiento, autoestima, distorsiones cognitivas. Y lo social, que el ejemplo de la crianza de los padres, el nivel de estrés, la experiencia negativa de aprendizaje que haya tenido. Hay que saber que el temperamento juega un papel fundamental en la etiología de los trastornos de la infancia. Los resultados de un estudio indicaron que los trastornos de internalización, ejemplo, internalización digo, por ejemplo el trastorno de ansiedad o los trastornos depresivos, así como los trastornos de externalización, como trastornos de conducta, eran prevalentes. El 40% aproximadamente de los jóvenes habían cumplido los criterios diagnósticos de un trastorno psicológico antes de los 16 años. En Estados Unidos, un estudio además de la prevalencia demostró que existe una tasa de comorbilidad que es altamente alta, entre un 25 y un 40%. Por ejemplo, la comorbilidad entre trastornos de ansiedad y depresivos ascendente se da hasta el 75%. Esto marca una falla en los criterios diagnósticos de los rótulos que fueron creados para estos cuadros. Comorbilidad en números. Los que cumplen para un 66% de los trastornos cumplen también criterios para un segundo trastorno. Los que cumplen criterios para dos trastornos, el 54% cumple para un tercero. Los que cumplen criterios para tres trastornos, el 41% cumple para un cuarto. Todo esto entonces nos lleva más allá de los beneficios de exploración e investigación de los manuales diagnósticos de trastornos como el DSM o el CIE-11. La comorbilidad es uno de los problemas conceptuales más grandes y de inconsistencias de nociones básicas. Por ejemplo, de que los síntomas de un trastorno reflejan la existencia de una entidad de enfermedad latente, o sea, trastornos como entidades de enfermedades distintas. Esta es una de las nociones que tambalean en las últimas décadas que llevaron al surgimiento de nuevos movimientos, que está relacionado con lo que hablamos en el encuentro anterior, como es el paradigma transdiagnóstico. Como veremos en la clínica y como ven los psicólogos que ya ejercen clínica, los grupos de síntomas que conforman los trastornos a menudo no se excluyen de manera mutua y las personas que buscan tratamiento suelen presentar afecciones que ocurren y desafían las definiciones establecidas para los tratamientos establecidos. Entonces, ¿cómo establecer un diagnóstico? ¿Cómo establecer un tratamiento adecuado a la persona? Esta conceptualización de la comorbilidad como coexistencia de trastornos comienza a ser dejada de lado y se va a hacer más fuerte la idea de que esta es el resultado de una base subyacente común que es compartida entre trastornos, que es lo que hablamos también del paradigma transdiagnóstico. Esta nueva postura transdiagnóstica está centrada en los procesos de cambio, el aumento por comprender la interacción dinámica entre los distintos procesos y la psicopatología, entonces comienza a ser el eje de estudio de investigaciones y a estimular esta discusión entre sistemas clasificatorios. Entonces también nos empezamos a preguntar cómo deberíamos clasificarnos. El modelo basado en protocolos y síndromes, DSM y CIE,
el cual sostiene la idea de la enfermedad latente que tiene que ser descubierta para que comience a perder fuerzas y comenzar a surgir nuevas visiones. O sea, este modelo de protocolos y síndromes empieza a tambalear y surgen nuevas visiones, como puede ser la TCC clásica, y ahora va a entrar más actualmente el paradigma transdiagnóstico, que obviamente va a influir en los procesos de admisión y en todas las conceptualizaciones de los casos. Y como les recomendaría a los que están escuchando este y no escucharon el encuentro anterior, vayan a escuchar el encuentro anterior que hablamos del sufrimiento y el modelo transdiagnóstico, también de mecanismos de vulnerabilidad, mecanismos de respuesta, etc. Ahora bien, vamos con las competencias clínicas. El proceso diagnóstico no es solo llegar a un resultado categorial, por ejemplo, tiene un trastorno depresivo, sino buscar evaluar una serie de dimensiones como la cognitiva, afectiva, conductual, contextual, que sean pertinentes. Para esto vamos a evaluar distintos aspectos de la demanda, el motivo de consulta, los estilos de afrontamiento, los mecanismos de defensa, los estilos comunicacionales. ¿Cómo se da la dinámica de mecanismos de defensa? Mecanismos de vulnerabilidad, mecanismos de respuesta, cómo se establece el círculo vicioso, cómo inicio, cuáles son sus características y cómo se desarrolló. Todo para poder llegar a hipótesis de malestar de esa persona y allí definir el foco y los objetivos del cliente. El diagnóstico es una de las competencias centrales fundamentales que todo terapeuta debe desarrollar y entrenar, que fundamentalmente nos permite desarrollar objetivos claros de tratamiento y a generar un mapa de acción que sea consistente, específico y verificable. La complejidad del proceso diagnóstico nos lleva a conocer un cuerpo teórico amplio y coherente, por ejemplo el conocimiento de procesos de aprendizaje, de la dinámica de la personalidad, conocer procedimientos y técnicas de evaluación psicológicas, de psicopatologías, etc. Y nos va a permitir lograr aplicarnos en el caso puntual. Competencias clínicas. Son operaciones que son necesarias para conocer en profundidad, que corresponden a 4 grandes capítulos de intervención terapéutica, que son entrevista psicológica o psicoterapéutica, elaboración del diseño del tratamiento, el dominio de técnicas adecuadas para cada una de las intervenciones y la evaluación del proceso terapéutico. Lo primero entonces es dominar esta capacidad para poder establecer un buen vínculo interpersonal con la persona sobre la cual vayamos estructurando una buena alianza terapéutica, o sea, el vínculo terapéutico. El diseño va a incluir esta determinación de qué pasos vamos a seguir y suponer el conocimiento para establecer un adecuado proceso terapéutico a partir de la demanda que puso en marcha ese proceso psicoterapéutico. Debemos obviamente probar que sabemos cómo hacer el proceso a través de técnicas adecuadas para cada caso, y el quehacer clínico diario, estas competencias clínicas se van a dar constantemente en conjunto, no es que son lineales, primero hago esta, después la otra, sino simultáneas, que pasan en un mismo momento. Por ejemplo, cuando realizamos un diagnóstico vamos a requerir habilidades técnicas de acto de entrevista, de generar alianzas, la habilidad de escucha, etc. Hablemos de las habilidades terapéuticas. Por ejemplo, cabe preguntarnos qué conocimientos y qué destrezas resultan primordiales para que un terapeuta pueda conducir del mejor modo posible la psicoterapia. Acá tenemos componentes centrales, como pueden ser las operaciones necesarias para activar este cambio terapéutico, la formación teórica, o sea, la teoría de la mente, el modelo psicopatológico y el programa de cambio. O sea, la efectividad de la psicoterapia va a depender de distintos factores, algunos que corresponden a la figura del terapeuta y nuestra forma de operar, marco de referencia, marco cultural, etc. Otros, las del consultante, la de su entorno y la de su contexto. Todo esto va a entrar en juego a la hora de construir la alianza en el trabajo. La calidad del desempeño del terapeuta entonces depende de 3 componentes que están interrelacionados: la experiencia clínica y el entrenamiento, y todo, obviamente, todo el contexto. Entonces se busca que desarrolle ciertas competencias básicas. Kaslow, por ejemplo, expresa que se entiende por esto como la habilidad, o sea, las competencias básicas las entiende como la habilidad individual para poder comprender ciertas tareas de manera efectiva y que sean consistentes para la especialidad particular. Tanto conocimiento teórico y la pericia van a ser la fuente de trabajo del terapeuta.
Todo programa de entrenamiento debe estar apoyado en dos pilares de enseñanza. Por un lado están todas las operaciones necesarias para activar el cambio terapéutico y en segunda instancia la formación teórica profunda y consistente. Aquí vamos a necesitar un conocimiento claro sobre la teoría de la mente, el modelo psicopatológico y de programas de cambios. Acá también, para profundizar en esto, te recomiendo el episodio Psicoterapias o Psicoterapia, donde hablamos más en profundidad del cambio y del conocimiento y de las técnicas. Y hay muchas técnicas en ese episodio, así que te invito allá. Después, el entrenamiento debe ser constante. Conocer solo la teoría no va a bastar tan bien. Es necesario desarrollar el quehacer, la teoría y lo práctico, y se va a nutrir entre sí. ¿Qué conocimientos y qué destrezas resultan primordiales para un terapeuta pueda conducir del mejor modo posible la psicoterapia? Hay tres procesos que son exploración, insight y acción. Exploración, aprender los medios necesarios para explorar pensamientos, emociones y acciones. Insight, desarrollar recursos que ayuden al consultante a una comprensión diferente de su conducta. Y la acción, se debe lograr motivar al consultante a nuevas conductas. Ahora, ¿por qué resulta tan importante desarrollar esta competencia? La de investigación, por ejemplo. En este punto, porque las investigaciones han sido muy claras y evidentes de la estimación que entre el 15 y el 3% de consultantes que acuden a psicoterapia se llevan una mala experiencia. El terapeuta puede tener las mejores intenciones, pero muchas veces sus intervenciones van a ser o poco planeadas o mal ajustadas, o sea, con un mal timing. O sea, es indispensable desarrollar las habilidades clínicas que nos permitan llevar a cabo las distintas etapas del proceso psicoterapéutico, desde la primera consulta hasta la finalización del tratamiento. Vamos a hablar un poquito del metamodelo contextual. Este apunta a reconocer la importancia de las investigaciones y de las intervenciones específicas siempre y cuando sean integradas en esa relación terapéutica. Las propiedades curativas de la relación terapéutica van a ser la base segura para que podamos realizar intervenciones. Este metamodelo va a enfatizar en el accionar terapéutico íntegro y completo, donde se valoren tantos conocimientos en intervenciones específicas y las habilidades comunes que permiten la aplicación de estos primeros. O sea, la psicoterapia implica una relación interpersonal íntima entre dos seres humanos. Esto no quita que la técnica sea relevante en el resultado, sino que todas las intervenciones van a depender de varios factores y entre ellos uno esencial es la alianza. Hablemos un poco de la conceptualización de casos. ¿Qué es? Se ha definido como este proceso de integración de la información obtenida durante las primeras entrevistas de evaluación. Forma parte de la fase inicial de la psicoterapia y es considerado como un momento clave para finalizar el proceso de admisión de manera exitosa. O sea, la conceptualización de casos es una de las herramientas claves de la TCC, teoría cognitivo-conductual, o terapia cognitivo-conductual, y se comprende por un proceso de integración de la información obtenida durante las primeras entrevistas de evaluación. Esto se puede comprender de dos maneras: como un objeto o un evento que a menudo toma una forma concreta y escrita sobre el padecer del consultante, o lo podemos entender como un proceso recursivo de sugerencia, de discusión, de reflexión, de feedback, que toda información que recopilemos se va a ir actualizando con los encuentros y repensarla. Podemos entender entonces la conceptualización como un proceso de integración de la información obtenida durante las primeras entrevistas de evaluación, que si bien cobra mayor relevancia al comienzo del proceso terapéutico y nos acompaña a lo largo de todo el tratamiento y que nos lleva a que podamos continuar, repensar y entregar una nueva información. Nos permite revisar internamente cuáles son los objetivos y si es necesario repensarlos y actualizarlos. Más allá de la escuela, o sea, de la escuela psicológica que nos paremos, todo proceso de conceptualización de caso tiene dos funciones: resumir los problemas de la persona y poder explicar la relación de estos problemas centrales y cómo fueron desarrollándose en la persona a partir de la teoría y los principios de esa escuela. Debemos salir del relato constante y conceptualizar el caso con nuestras herramientas y relacionar la narrativa del paciente y esas dificultades con la psicopatía que está sufriendo. O sea, es generar un movimiento dinámico de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, para relacionar el padecer de la persona con la teoría y los principios aprendidos. En palabras de Friedberg and McClure, en 2010 dicen lo siguiente: la formulación del caso, o sea, la conceptualización del caso, es una guía o borrador inicial del funcionamiento psicológico del paciente. En general, se trata de un conjunto de hipótesis derivadas
empíricamente que proveen un modelo de trabajo con el paciente. Estas hipótesis conceptuales explican las características actuales del paciente tomando en cuenta la historia del desarrollo y el contexto cultural. Con la conceptualización vamos a estar en una mejor posición para elegir entre distintas teorías psicológicas y los tratamientos validados empíricamente para comprender e intervenir en los problemas del consultante y poder individualizar esas intervenciones que hacemos. ¿Para qué nos sirve a los clínicos la conceptualización de los casos? La conceptualización de los casos tenemos que saber que es una hipótesis acerca de las causas de los participantes y que precipitan también la psicopatología, el mantenimiento de los problemas psicológicos, comportamentales e interpersonales que presenta una persona. O sea, conceptualización es igual a hipótesis sobre mantenimiento, sobre precipitantes, sobre cómo el sujeto se para, cuáles son sus comportamientos interpersonales que presenta. Nos va a ayudar a nosotros entonces como clínicos para poder conceptualizar la información acerca de este consultante y de su familia y sobre todo cuando esta información contenga ciertas contradicciones. Las hipótesis, la formulación en sí va a incluir inferencias acerca de vulnerabilidades, de exponentes, de antecedentes, las cuales van a estar basadas en posibles traumas infantiles, posibles causas orgánicas, etc. Las hipótesis serán acerca entonces del funcionamiento, mecanismos de vulnerabilidad, de respuesta, de inferencias, van a explicar por qué aparecen estos mecanismos y va a buscar una respuesta de raíz a estos mecanismos de vulnerabilidad. Una buena formulación de caso se rige por 4 componentes. Primero, la formulación diagnóstica, que nos brinda una descripción de la problemática presentada por el consultante, esos factores desencadenantes, los patrones de personalidad y va a dar una respuesta que permita arribar a un diagnóstico categorial. Segundo, una formulación clínica, que nos va a proveer una explicación de los patrones que presenta el consultante. Intenta responder a las preguntas del tipo ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Y va a ser un componente central en una formulación de casos, ya que nos permite conectar con el diagnóstico y una formulación terapéutica. La formulación cultural, que busca proveer un análisis de los factores sociales y culturales y el rol que desempeña en la problemática de la persona. Busca responder a la pregunta: ¿cuál es el rol que la cultura está jugando en esta situación? ¿Cuáles son los niveles de aculturación y estrés que presenta esta persona? Y la formulación terapéutica, que nos va a tratar de proveer un mapa para la formulación de las intervenciones. Es decir, va a conjugar las formulaciones anteriores para lograr responder la pregunta: ¿cómo puede cambiar la persona? ¿Qué tiene que realizar? Va a contener los objetivos del tratamiento, el foco, las estrategias, las intervenciones específicas y también nos permite como terapeutas anticiparnos a los desafíos que aparecen o los obstáculos que van a presentarse en el camino de los objetivos. En otras palabras, una conceptualización de casos completa va a presentarse por la capacidad de responder a las siguientes preguntas: ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuál es el rol que juega la cultura en esta situación? ¿Y qué podría decirse o hacerse acerca de esta situación? O sea, una conceptualización completa va a incluir la posibilidad de que tengamos nosotros como terapeutas de esta anticipación a obstáculos como por ejemplo la resistencia, y también nos da una base segura para que podamos diseñar el tratamiento individualizado que vaya a funcionar como una herramienta para tomar decisiones y prever las que ya hemos tomado y si hay que repensarlas. Nos va a servir para sustentar la alianza del trabajo y para la planificación de la terminación del tratamiento. Fases comunes en las distintas modalidades de formulación de caso. Por ejemplo, explicación mediante principios y teorías psicológicas. Explicar, basándose en la teoría, el desarrollo y mantenimiento de las dificultades del consultante en la actualidad. Indicar un plan de intervención basado en principios y procesos psicológicos ya identificados y revisar y reformular lo realizado. Componentes de la demanda. ¿Por qué consulta? ¿Qué te trae a consulta? ¿Cómo puedo ayudarte yo? Son las preguntas más importantes y las que usamos al comienzo. Es una forma de darle una señal a quien consulta de que estamos a disposición de escucharlo y prestarle toda nuestra atención. Vamos a buscar una acción delimitada que a ir buscando delimitar el problema del consultante. Cada consulta tienden a confundirse muchas cosas desde el consultante por el motivo de consulta y el admisor, la voluntad de ayudar a la persona con el deseo de satisfacer esas propias expectativas de curar. El consultante ha seguido, muy probablemente, antes de acudir a consulta, un derrotero o distintas consultas o tratamientos para dejar de padecer esa situación. Los tratamientos y consultas previas influyen en la construcción de la demanda, tanto experiencias positivas como negativas.
Y ahí vamos a investigar la historia y qué tránsito ha hecho por distintos tratamientos. Hay muchos de estos datos que conseguiremos en una preentrevista, como pueden ser formularios, llamadas telefónicas, videollamadas, y recabar información y prestar atención al por qué realiza la primera consulta para ver dónde pone el acento. O sea, cuál es el motivo de consulta, hace cuánto tiene esta necesidad, quién facilitó ese contacto, cuáles son los tratamientos en curso y los recibidos anteriormente. La demanda y su evolución. Esto también lo hablamos en psicoterapias, en el resumen de psicoterapias, pero es importante retomarlo. ¿Qué es la demanda? Es el modo en que organiza una determinada situación en un pedido de ayuda, obviamente por parte del consultante. Se encuentra presente a lo largo de todo el proceso terapéutico, está vinculada con los cambios en el estado de discusión de lo que condujo al paciente al tratamiento. A partir de esta preentrevista hemos podido acercarnos al sufrimiento de la persona y haber hipotetizado por dónde viene su sufrimiento e incluso ver si nosotros estamos aptos para trabajar en este caso o si lo derivamos. Con el consultante enfrente vamos a desglosar la demanda y sus componentes. Uno de los elementos con los que podemos organizar es la evolución de la demanda. Encontramos dentro de ellas un amplio abanico como el tiempo que transcurrió desde el inicio, los intentos de solución para el padecimiento, la presión física. Si bien ya lo preguntamos en la preentrevista, aquí podemos tomar y profundizar estos temas y ir registrando lo faltante. O sea, completamos la narrativa de los títulos de dichas o de los temas dichos en la preentrevista. Nos encontramos con situaciones como personas que tienen una larga historia de padecimiento, pero también personas que recientemente lo comenzaron y a tener que consulta o viene una consulta por ello. Estas situaciones presentan diferentes mecanismos de defensa, patrones de pensamiento, etc. Otro elemento importante es el tiempo transcurrido desde que la persona hizo un registro de la necesidad de ayuda y el movimiento que lleva para llegar a consulta. Hay que preguntarle cuándo empezó a recurrir a terapia y si se demoró, el por qué y qué pasó en el medio. Nos ayuda a identificar el grado de urgencia, como así cierto sentido de su grado de resistencia y de dónde proviene. Esta información nos va a dar una primera imagen de aliados o desaliados, de posibles obstáculos al trabajar en el proceso. Podemos hallar ciertos rasgos, específicamente 3 que caracterizan el tipo de demanda. 1. Pacientes que responden a la indicación inicial, que escriben una forma de padecimiento o malestar y los síntomas son referidos de manera organizada, o sea, nos brinda una ruta diagnóstica, detalle del padecimiento, cómo se originó, en qué circunstancias, las alternativas para resolverlo, etc. O sea, ya hay una organización, una exploración y una conceptualización más fácil del caso y el tratamiento. Después nos encontramos con pacientes que consultan a instancias de un tercero, ejemplo cuando un cónyuge amenaza con el abandono y acude a terapia. La demanda acá es mucho más específica, no es del consultante sino de un tercero que viene pensando que es una alternativa para el sufrimiento de ellos, sino por no tener consecuencias con un tercero que viene a la terapia. Esta demanda más específica tiene estados motivacionales más descendidos y presentan más dificultades para la exploración, conceptualización y tratamiento, y pacientes que no vienen por algo puntual en cuanto al sufrimiento, sino que intentan realizar una promoción de ese desarrollo personal. Esta exploración inicial tiene como objetivo saber si la persona que tenemos enfrente a nosotros puede ser considerada un consultante eventual y en el caso de si no estamos listos como terapeutas y debemos derivarlo. Debe transmitirse no solo una necesidad sino una disposición para cumplir ese rol del consultante. Como admisores debemos tener esa sensibilidad para visualizar estos componentes. Entonces, demanda. Los factores más relevantes a los que apunta la exploración incluye la estimación del grado de malestar subjetivo, la severidad del trastorno, el grado de urgencia que vive el paciente en la situación, las estrategias de afrontamiento dominantes, el nivel de resistencia, la red social de apoyo de esa que cuenta ese consultante, las experiencias traumáticas previas. Estos puntos van a ser pilares de la selección sistemática del tratamiento y los procesos de admisión y conceptualización del caso. Hay 3 funciones de la demanda a lo largo de todo el proceso diagnóstico, que también hablamos en el resumen de psicoterapias, que son la rotulación, la atribución y la búsqueda. Rotulación del caso. Decimos que es el modo en que se denomina el paciente su perturbación. Es el nombre que le da la persona al malestar. Organiza la demanda y tiene ciertos niveles de congruencia. O sea, contiene la síntesis del relato de la persona al contactarnos y al contarnos qué le pasa. Las otras funciones entran también, como la atribución y la búsqueda. Y están encapsuladas en el relato de la persona que requiere una exploración siempre más profunda. La rotulación, que es una operación cognitiva,
reúne y sintetiza el conocimiento que tenga sobre lo que lo aqueja y lo que lo busca o lo que lo lleva a consultar. Esto nos refleja un intento de la persona y o familia de una situación que le genera mucha incertidumbre. El rótulo puede contener varios síntomas, por ejemplo, estoy angustiado, deprimido. Mientras más dificultades le genera el paciente el tener que ponerle nombre, o sea, rotular lo que le aqueja, podemos sospechar de un mayor grado de complejidad. Suelen sentirse desequilibrados o sobrepasados por el sufrimiento y les cuesta organizarlos. Desde el lugar de los terapeutas debemos ver desde dónde podemos entender lo que trata su relato y lo que le está pasando. O sea, el valor de la rotulación al iniciar el proceso terapéutico es de buscar e intentar testear el nivel de congruencia desde un primer momento, el sistema central del consultante, la de la familia y la del terapeuta. Antes de terminar la entrevista, es conveniente que le transmitamos al consultante nuestras propias definiciones del problema. Esto también se conoce como la devolución. Atribución de la demanda. Es el modo en que la persona decimos que explica las causas que le producen esos fenómenos. Es una operación cognitiva, es inevitable de llevar a cabo este fenómeno. Entonces la atribución significa que todos le atribuimos lo que nos sucede a algo o a alguien. Construimos un modelo explicativo de las razones que dan cuenta de nuestras acciones. Este proceso puede ser incluso inconsciente y que van a guiar nuestros comportamientos aunque no tengamos registro de ellos. Con la atribución, cuando más difícil es cuando más difícil en realidad le resulta al consultante poner en palabras estas atribuciones de las acciones y estados emocionales, entonces es más probable que nos encontremos frente a alguien que tiene grandes dificultades para poder organizar esa actividad psíquica. Las hipótesis atribucionales se van a formular a través de 3 operaciones principales. Estas tienen que ver con cómo la persona organiza su relación con el mundo. Con el mundo externo. Entonces, 1. El locus. Se acerca al ámbito de que el origen de procedencia de una situación o dimensión de dos extremos. Puede ser interno o externo. Por ejemplo, dominancia de un locus externo se trata de que la persona va a atribuir lo que le sucede a algo que él sitúa en el ámbito exterior. Las personas se presentan un locus interno tienen más probabilidades de tener éxito en la terapia ya que pueden producir mayor insight. La estabilidad, que es la percepción que tiene la persona respecto al curso que siguen los fenómenos que son responsables de su malestar, lo que le sucede es estable o no, y el control, que se refiere al grado de dominio que tiene el consultante o que cree que tiene sobre su situación disfuncional, que generalmente suelen pensar que la situación es incontrolable y es una evidencia con un núcleo fuerte. Los consultantes con más marcada falta de control estarán inclinados a terapias farmacológicas. Hablemos de la búsqueda, que también es una operación cognitiva. En este punto se intenta establecer con el paciente qué desea modificar o conseguir con el proceso terapéutico. Es un punto importante para la definición de los posibles objetivos del tratamiento y que pueden ser armónicos o disonantes con la representación del equipo admisor. A veces preguntamos, ¿por qué estás acá? Y nos responde, no sé bien, no me siento bien. Aquí debemos estar más activos para ayudar a organizar y ver qué es lo que el paciente necesita. La búsqueda nos va a marcar el rumbo y el objetivo para trabajar en gran parte del tratamiento. La búsqueda va a estar presente. Ahora vamos a dejar el episodio acá y en el próximo encuentro vamos a seguir con esta tercera parte del resumen. Pero quiero decir una cosa más. Tenemos las entrevistas clínicas, que son justamente este proceso de exploración, puede ser del niño, la familia o el derivante. Acá tenemos que tener los criterios de determinación primaria. ¿Qué tenemos que ver? El grado de urgencia. ¿Es para todos urgentes? El malestar subjetivo. ¿Hay diferencia respecto del malestar de cada uno siente? Familia, derivante, niño, adolescente, adulto. Criterios de determinación secundaria. Tenemos que ver las estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, ¿cómo afrontan la situación? El nivel de resistencia. ¿Son permeables a las sugerencias? La red de apoyo. ¿Tienen personas de referencia en la familia, en el grupo social con quienes cuentan? Tenemos que ver los tratamientos anteriores. ¿Hicieron consultas anteriores? ¿Quiénes? ¿Y por qué? ¿Qué coincidencias o discrepancias observa el clínico? ¿En qué áreas? ¿Con qué temas? ¿En qué situaciones? ¿Resuelven las discrepancias? Si es así, ¿cómo las resuelven? Después vamos a ver en las entrevistas clínicas, en este proceso, tenemos que ver la rotulación, que es lo que hablábamos. El problema, ¿es para todos el mismo? La atribución, ¿cómo lo explica? ¿Lo explican igual todos? ¿Cómo es el locus de control? ¿Interno o externo? La estabilidad, ¿es estable o inestable esta situación?
controlabilidad. Siente que puede controlar o siente que es inestable. Y por último, la búsqueda. ¿Qué quieren con esta consulta? ¿Qué quieren con este tratamiento? ¿Buscan todos lo mismo? Bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo encuentro.